Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta ocasión vamos a hacer la revisión del proyecto final para la asignatura de sistemas de tiempo real. El requerimiento para este caso consiste en desarrollar un sistema IoT para el seguimiento y análisis del ritmo cardíaco y de la variación de este, haciendo uso del microframework Flask. El sistema debe permitir las siguientes operaciones: posibilitar inicio y detención de la captura de ritmo cardíaco y de la variabilidad del ritmo cardíaco. Los datos serán recibidos al mismo tiempo. Permitir la consulta del histórico de las sesiones. Cada sesión tiene un código estampa que la distingue y está asociada a un conjunto de capturas. Obtener para cada una de las anteriores el promedio del ritmo cardíaco y de la variabilidad del ritmo cardíaco, valor máximo y mínimo y la desviación estándar para cada uno de estos valores. Adicional a eso, el porcentaje de la variabilidad del ritmo cardíaco. Luego se debe determinar el riesgo asociado a estas métricas en base a una tabla comparativa que veremos a continuación. Se deben presentar las gráficas en tiempo real y se deben obtener los centroides de los datos del ritmo cardíaco y de la variabilidad del ritmo. Bueno, entonces la tabla de las comparaciones es esta. Acá están cada una de las condiciones que nosotros implementamos en nuestro aplicativo. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión de este para iniciarlo. Bueno, les voy a mostrar primero cómo está constituido. Este es nuestro proyecto. Aquí están todos los archivos, las carpetas. Aquí tenemos una carpeta que se llama Arduino, donde tenemos el simulador, que nos escribe a través del puerto serial los datos del ritmo cardíaco y la variación de este, o sea, RR y HR. En Static, como ya saben, el microframework utiliza esta carpeta para lo que son los archivos estáticos, como la CSS, las fuentes, las imágenes, los archivos de JavaScript. Y nuestra clase principal, que llamamos main. Aquí tenemos pues todas las rutas y algunas de las funciones que utilizamos, y reutilizamos la clase del profesor Gabriel, que se llama manejador DB, que también lo tenemos adicionado aquí, que también le hicimos algunas modificaciones con lo que utilizáramos. Bueno, entonces voy a iniciar aquí el simulador del puerto. Aquí se empiezan a escribir los valores a través del puerto serial y voy a ejecutar nuestra aplicación. Bueno, aquí está arriba el servidor y veamos nuestra aplicación. Esta es la pantalla, muy sencilla, una interfaz simple con en cada uno de los requerimientos. Aquí en inicio tenemos lo que es la captura de los datos. La podemos iniciar, la podemos detener a gusto y se generarán también las gráficas en tiempo real. Aquí en registros históricos hacemos una breve búsqueda, ya sea por una estampa que nosotros llamamos acá en este caso usuario, que tienen cada uno de los registros, o podemos consultar todo. Y aquí en analizar, pues aquí vemos las escalas de riesgo dependiendo de la estampa que nosotros queramos buscar o sesión. Aunque no manejamos sesiones como tal, digamos, lo trabajamos de esta manera. Y aquí en esta opción que nosotros llamamos clustering es donde realizamos el cálculo de los centroides, tanto para RR como para HR. Entonces, vamos a la acción. Por ejemplo, aquí voy a crear una estampa que se va a llamar user. Yo le doy clic a iniciar y de inmediato se empieza a leer los datos del puerto serial y se me empiezan a generar las gráficas. Aquí tuve una pequeña excepción, lo voy a detener porque a veces tengo inconvenientes. Es probable que se me estén registrando los datos allá en la base de datos de TinyDB, pero aquí en la gráfica a veces por alguna excepción del puerto serial no me arranca o se detiene. Entonces vamos a intentar nuevamente. Ahora sí.
Ahora sí, empezaron en tiempo real y las podemos detener acá. Bien, entonces eso me va haciendo un registro con la etiqueta que yo coloque acá, ¿cierto? Acá luego en buscar podemos hacer una consulta de todo lo que se ha registrado. ¿Cierto? Y podemos hacer consultas, por ejemplo, Jorge. Y aquí me muestra las etiquetas y los datos que se leyeron para esta etiqueta. Aquí un ID que es una estampa de tiempo, pero no lo utilizamos en este caso. Podemos, como ya saben, buscar en todo o hacer una consulta en particular. Acá en análisis sí es por cada sesión, entonces debemos colocar la sesión que queremos analizar. Entonces vamos a ver, voy a probar con esta que se llama usted. Entonces usted, doy consultar y aquí me genera el promedio de los valores RR, el promedio HR, el mínimo, el máximo, la desviación estándar para cada uno de estos valores y el porcentaje. Asimismo, pues me muestra lo que les comentaba acá en la diapositiva, perdón, la comparativa dependiendo de, lógicamente, de los datos que se presentan en esta tabla. Así me muestra aquí, de acuerdo a aquellos datos, me dice que todas fueron bajas. Y aquí en clustering calculamos los centroides para los centroides tanto de RR, vamos a ver el requerimiento, dice obtener centroides de los datos de ritmo cardíaco y de la variabilidad de ritmo, ¿cierto? Entonces nosotros colocamos, por ejemplo, los datos de una sesión y le damos encontrar. Entonces aquí en los centroides me calcula los datos de RR, aquí tiene los datos, este es el centroide, y los datos de HR, aquí los tiene, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña revisión del código. Voy a enfocarme en, digamos, en lo más relevante. Bueno, aquí en main tenemos todas las rutas que utilizamos en nuestro proyecto. Voy a enfocarme en las más relevantes, por ejemplo, esta acá que se llama simulador. Lo que hace es primero traer el usuario de formulario y luego establecer una conexión con el puerto serial. Luego me va a leer cada uno de esos valores. Aquí los imprimo para verificar de que los esté mandando, pero yo lo que hago con eso es almacenarlo en formato JSON y obviamente insertarlos, abrir una instancia de la base de datos y los inserto allá también. Inserto pues el RR, HR, la estampa de tiempo y el usuario. Asimismo retorno pues esta cadena de texto. Eso es la ruta simulador que me ejecuta esta función. Ahora vamos a ver otra que sea trascendental. Bueno, esta buscar P me pasa el valor a través del método post, lo recibo y lo que hago es emplear una función que está en nuestro manejador y le paso el mismo parámetro, cierto. Aquí en calcular también hacemos precisamente lo mismo y le pasamos el valor. Entonces ya veremos estas funciones en nuestro manejador, lo que son centroides, calcular y consultar. Acá en nuestro manejador importamos algunas de las librerías que vamos a utilizar, por ejemplo NumPy para el cálculo de los centroides, es sklearn, K-means, entre otras. Entonces, por ejemplo, acá creamos una función agregar que nos
inserta registros en nuestra base de datos de Tiny. Algunas de estas funciones no las utilizamos, o sea, se diseñaron en un momento del desarrollo, pero no quedaron, digamos, del todo funcionales. Aquí esto me permite fino encontrar todo, absolutamente todo, creo una instancia de la base de datos y almaceno en una lista todo y lo muestro como una tabla y envío eso. Consultar número, aquí hago el filtro del parámetro que le paso y me muestra en una tabla los valores correspondientes. Pero creo que esta función no la utilizo tampoco, aquí me confundí, es con esta que es muy parecida, creo que es la misma, solo que muestra los valores de una manera diferente. Y calcular, que digamos es la función, una de las funciones principales, ya que se encarga de evaluar, se encarga primero de calcular cada uno de los datos que necesitamos, por ejemplo el promedio, el máximo, el mínimo y las desviaciones correspondientes y el porcentaje. Y asimismo nos permite evaluar y determinar el riesgo asociado que está en esta tabla que observamos acá. Entonces voy a verificar que estoy grabando. Perfecto. Entonces aquí en calcular instanciamos nuestra base de datos y la consultamos con el valor que le pasemos a la función, que debe ser allá en nuestra vista un input, ya que de esa manera nosotros identificamos las sesiones, las trabajamos con una etiqueta de esa manera. Entonces para el valor correspondiente voy a crear una lista de los RR y una lista de los HR. También voy a crear aquí, voy a decirle que mis variables mínimas y máximas van a ser el primer registro de esa matriz o de ese arreglo. Luego voy a recorrer ese arreglo, esa lista mientras tenga elementos y voy a almacenar en mi lista de RR pues solo los elementos de RR y asimismo hago con la lista de HR. Adicional a eso usaré una variable auxiliar para que me tome el valor que tiene, el valor actual que va recorriendo, ¿cierto? Entonces luego lo que hago es, creo una variable mínima y máxima para cada uno de los datos. Y lo que hago es compararlo. Como yo le dije allá que el mínimo era el primer elemento, entonces yo como estoy recorriendo acá, le digo, lo comparo, si es menor, entonces obviamente lo que hago es reasignar el valor, setear mi variable de mínimo y a fin de que cuando llegue al final del ciclo pues ya tendré el valor mínimo en sí. Lo mismo hago con el valor máximo, exactamente la misma lógica. Y al finalizar este ciclo ya tendré en mis variables min RR y max RR los valores del mínimo y máximo correspondiente a RR. Lo mismo para los HR. Ahora, aquí usaré una variable que llamaré contador 50. Esto con el fin de calcular el porcentaje de los intervalos RR sucesivos con diferencia mayor a 50 milisegundos, ¿cierto? Yo voy a comparar ciertos intervalos y si la diferencia es mayor a 50 milisegundos, me lo va a incrementar para identificar, para eso es para calcular el porcentaje. Entonces, aquí calculo el tamaño de mi lista, esto es para el caso de los RR exclusivamente, y lo recorro hasta una posición antes de mi lista y luego los empiezo a comparar desde donde estoy con el siguiente, ¿cierto? Entonces si la diferencia entre el primero y el que le sigue es mayor que 50, me incrementa mi contador. Luego al salir de este ciclo, pues el promedio equivale a mi contador por 100 entre el número de registros que evalué, ¿cierto? Eso me calcula el porcentaje. Luego utilizo unas variables aquí de estado para definir si es alto, moderado o bajo, dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo,
Perdón, aquí utilicé una función que definimos por acá, que se llama desviación des para calcular la desviación, ¿cierto? Y otra para la media, calcular el promedio. Entonces me recibe un arreglo, luego pues lo recorro y aplico, aquí lo estamos haciendo de forma manual, el cálculo de la desviación estándar. En ocasiones se me presentan problemas puesto que eh, a veces tiene que hacer esta operación y el valor como que es muy grande y se me genera una excepción. Ya, entonces, bueno, esto me calcula el promedio y la desviación, que los uso acá directamente y los comparo. Como una de las condiciones, por ejemplo, acá me dice que, por ejemplo, si el promedio RR es menor que 750, entonces márqueme alto el riesgo. Entonces, hacemos esa comparación y le marcamos el riesgo. Luego, creamos una tabla donde mostramos todos los datos calculados y al final le juntamos otra tabla con en la escala de riesgo, pues aquí con sus respectivos estados para el promedio, para la desviación estándar, para eh, el promedio de intervalos sucesivos y así respectivamente con cada uno de esos. Esto es lo que nosotros le llamamos la función calcular, que la llamamos acá en el main y que le pasamos un valor que viene de nuestro formulario. Ahora, veamos otra función principal que nosotros tenemos que se llama centroides. Esta función la llamamos acá. Esta nos captura un valor de un input para identificar la sesión. Se lo pasamos a nuestra función, a nuestro manejador. Y acá lo recibimos, simplemente instanciamos la base de datos de Tiny, hacemos la respectiva consulta con ese valor, creamos una variable para que nos va a listar los centroides en RR, la llamé así, pero en realidad me va a tener el conjunto de datos de los RR y de los HR, porque debo calcular los centroides para ambos. Entonces lo que hago es pues recorrer la lista y almacenar esos datos en este arreglo. Almaceno tanto en valores enteros, tanto los RR como los HR. Estoy creando una matriz acá que luego utilizaré. Aquí le doy el formato de los arreglos de NumPy. Aquí le indico al Camins que me va a utilizar dos clusters. Y aquí le paso mi lista a el Camins. Luego acá en Centroide, pues le digo que me calcule de este Camin que le pasé mi lista, que me calcule los centros. Y esto es lo que yo lo que yo retorno. Tuve problemas para retornar los centroides, pero al fin encontré esta nomenclatura para mostrar los centroides. Ya les muestro cómo los muestra de esta manera. O sea, para los RR me almacena los centroides así. Y aquí mismo para los HR nos está mostrando dos valores. Supongo que coordenadas, como los centroides son coordenadas, supongo que X y Y. Digamos que lo asumí de esa manera, no estoy 100% seguro de que sea así. Sin embargo, esa fue, digamos, la lógica que empleamos nosotros en este proyecto. Vamos a hacer una prueba final. Aquí me genera la gráfica en tiempo real, me va haciendo los registros. Vamos a detenerla.
Aquí no la detuvo. Aquí consultamos y podemos consultar el que acabamos de crear, final. Podemos analizarlo. Aquí me dice que el 50% del porcentaje. Aquí alto, y bueno, aquí están las métricas dependiendo de la lógica. Vamos a buscar los centroides para esta última captura que hicimos, final. Y aquí me lo obtiene. Y básicamente eso es todo. A ver qué se me puede estar pasando. Yo creo que eso es lo principal bueno, acá generamos las gráficas en el index. Digamos como que no utilizamos archivos de JavaScript adicional, todo lo colocamos aquí en scripts en el index. Algunos de los estilos también nos tocó indicarlos acá porque tenía problemas con algunas tablas que enviaba desde el backend y no me les daba formato, así que bueno, importo las librerías que utilizo. Aquí creo las gráficas. Aquí creo las dos gráficas. Acá alguna de la lógica que me comunica con Flash. Veamos qué función. Bueno, aquí están, por ejemplo, vamos a ver las más relevantes. La de consultar valor, le pasan valor a mi ruta a consultar B. De esta manera se envía mi valor a Flash para poderlo procesar allá. Acá tengo un div que se llama centroides, que es un botón. Cuando lo accionamos me obtiene el valor del input que lo acompaña y esos datos me los envía a la ruta centroid. Me envía el valor que yo utilizo para pasarlo como parámetro en la función. Aquí en calcular y básicamente eso es todo. Eso es todo. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.